Muchas gracias, Joa. Muchas gracias, Mafe. Y muchas gracias a todos ustedes, los que nos están acompañando aquí hoy. Como les decían, yo soy Lina María Saldarriaga y soy la directora de operaciones del programa Aulas en Paz de la Universidad de los Andes. Em, y les puedo contar un montón de cosas que yo hago, pero en realidad lo más importante que nos convoca a ustedes y a mí hoy en esta conversación es que he dedicado toda mi vida al pensar cómo podemos ayudar a los niños a atravesar por situaciones complicadas como puede ser el bullying, situaciones complicadas como pueden ser relaciones familiares afectadas, situaciones complicadas como pueden ser em, trastornos de la salud mental. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso y vamos a hablar específicamente de la tristeza y de cómo en algunas ocasiones esa tristeza nos lleva a pensar en que no queremos seguir viviendo. Y sobre todo vamos a tratar de entender y vamos a tratar de ponernos nosotros en el lugar de los niños, niñas y adolescentes, porque a veces una de las preguntas o una de las ideas más contraintuitivas que existen es cómo un niño o una niña puede pensar o siquiera contemplar la posibilidad de quitarse la vida. Vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hablar un poquito de autolesiones, pero sobre todo, y al final de esta conversación, quiero que ustedes se vayan con unas ideas muy concretas sobre cómo abordar este tipo de temas, que yo soy consciente que dan miedo, uno dice, pero ¿cómo así? Pero mejor no hablemos de esto. Y mi propósito hoy es que ustedes se puedan llevar herramientas sencillas. Entonces, sin más preámbulos, nuevamente empecemos. Voy a compartirles la pantalla para que puedan ver mi presentación y empecemos esta conversación. Como les dijo yo, les pido que porfa pongan todas sus preguntas en el chat y al final vamos a tratar de organizarlas, resumirlas y responderlas para que puedan ustedes, pues, obviamente llevarse una información sencilla y clara. Em, yo creo que una de las preguntas, como les decía hace un momento, que son más importantes es esta de ¿por qué? Es decir, uno a veces le cuesta trabajo entender cómo cualquier adulto puede siquiera pensar en hacerse daño. Y cuando estoy hablando de hacerse daño, estoy hablando de las autolesiones, es decir, el cutting, que ya vamos a hablar un poquito más de eso, o siquiera la idea, o siquiera contemplar la idea de no querer seguir viviendo. Y es difícil hablar de esto porque uno piensa, digamos, como uno piensa como adulto en ese momento, no, pero es que les queda toda la vida por delante, pero es que mire, pero es que todas las cosas, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros recibimos o nos damos cuenta o alguien nos dice que nuestros hijos o unos niños o adolescentes cercanos a nosotros están involucrados en una situación de autolesión o pensando en quitarse la vida, eso es muy chocante. Y esa es la razón, esa emoción tan fuerte que produce este tema es la razón por la cual estamos hoy aquí hablando de esto y en general la razón por la cual hablamos de esto. Entonces, esto es importante porque no es un capricho y no es un problema y no es una moda, sino que es un tema muy importante relacionado con el bienestar y la salud mental. Lo importante, y ese es el mensaje final que yo quiero dejarles a ustedes, es lo importante es que nosotros podamos hablar de una manera sencilla y clara y poder hacer cosas sencillas y claras también con los niños. Entonces, por eso es importante. Pero yo quiero que antes de hablar, porque digamos que así como el suicidio asusta, uno realmente no entiende muy bien eso cómo se ve. Y les voy a mostrar algunas cifras de nuestro país para que entiendan esto por qué es importante. Entonces, esto es una tabla de una revista que se llama Forensis. No necesito que se lean la tabla. em, para nada, lo que necesito es que se fijen en esta última columna que dice que es la tendencia a la incidencia. Entonces, estos son los casos que tiene reportados medicina legal entre el 2019 y el 2023 de suicidios en niños entre los 5 y los 9 años, entre los 14 y perdónenme, entre los 10 y los 14 y entre los 15 y los 19. Y más allá del número de casos, yo lo que quiero es que miren las gráficas hacia el final. Entonces, lo que muestra eso es primero, que si ustedes se fijan, nosotros tendemos a pensar que el suicidio solamente es algo que ocurre
o en la adolescencia o en la adultez. Pero hay casos comprobados en nuestro país de niños y niñas que se han quitado la vida desde los 5 años. Es decir, que pueden saber por la autopsia y por todo, digamos, esta reconstrucción forense del caso que fue un suicidio y no necesariamente, por ejemplo, una muerte de caída por altura. En el caso de los niños y las niñas que son más chiquitos, entre los 5 y los 9, en los últimos años la tendencia ha bajado, lo cual está bien, pero vamos a ver que no necesariamente eso significa que estamos muy bien en el panorama. Pero fíjense en las otras dos tendencias, las tendencias de los niños y las niñas entre los 10 y los 14 y entre los 15 y los 19, y esa tendencia lo que nos muestra es que esto va en su vida. Entonces, esta es otra razón por la cual tenemos que hablar de esto, porque no solamente es por lo difícil que es hablar o por la incomodidad que nos puede causar o por el susto que nos puede causar, sino porque más y más los niños y las niñas del mundo están empezando a encontrarse como en este espacio muy sombrío, donde no encuentran salidas y donde el suicidio o las autolesiones se convierten en una forma de resolver una situación. Entonces, lo que quiero que vean clave aquí es la tendencia hacia subir, sobre todo desde los 10 años en adelante. La otra es también otra tabla de forensis de esta revista que les cuento de medicina legal, pero aquí lo que quiero que vean es que hay un total de 327. Eso es alto. Eso es altísimo. Para un solo año en nuestro país hay casos, hay 3 casos de niños entre los 5 y los 7 años, los 5 y los 9 años, 115 entre los 10 y los 14, 209 entre los 15 y los 17. Y quiero que miren una cosa muy importante en esta tabla. Los rangos anteriores son rangos más amplios de 3 o 4 edades, pero hay una tremenda subida entre los 18 y los 19 años, es decir, los niños y las niñas cumplen su mayoría de edad. Fíjense que estos son solamente 18 y 19. Y en ese año, entre los 18 y los 19, 172 niños en el 2022 se quitaron la vida. Los datos del 2023 son muy similares, es decir, no hay mucha diferencia, pero les dejé estos porque creo que son los que muestran esta misma tendencia que les decía antes. Entonces, la pregunta es, fíjense cómo uno ve estas tendencias y uno dice, bueno, Lina, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que los niños y las niñas están tomando la decisión de quitarse la vida? Y yo creo que un buen lugar para empezar a darles la respuesta a esa pregunta que es tan importante y tan grande es empezar a pensar en los mitos que hay alrededor del suicidio. En general, y fíjense que esto es una cosa buena que sobre todo ocurrió después de la pandemia. La pandemia trajo muchas dificultades, pero yo creo que uno de los cambios, digamos, culturales que trajo la pandemia, que es muy importante, es que se empezó a hablar de salud mental como algo que hace parte de la vida cotidiana. Si antes yo hablaba de salud mental, entonces me decían, no, es que son los niños que tienen algún tipo de trastorno de aprendizaje o aquellos que están muy deprimidos o los que tienen TDAH o trastorno de conducta, pero en realidad no entendíamos que en la vida cotidiana la salud mental es una cosa muy importante. Entonces, el primer mito que hay alrededor de estas muertes que ustedes vieron en esas tablas es la idea de que solamente los niños o las niñas contemplan la idea de autolesionarse, de quitarse la vida cuando tienen un trastorno de salud mental. Entonces, cuando tienen un trastorno de salud mental, es que yo tengo unos indicadores que nos los dan nosotros los psicólogos, un manual que se llama el DSM y nos dice, si tiene depresión, tiene que tener estos 9 criterios y usted tiene que hacer check y decir, sí, esas 9 cosas están o esas 5 cosas o esas 7 cosas, dependiendo de lo que uno esté mirando, y ese es el trastorno ese es el diagnóstico de un trastorno de salud mental. Resulta que más y más sabemos que no necesariamente los niños que tienen trastornos de salud mental o las niñas que tienen trastornos de salud mental se quitan la vida y que para quitarse la vida no es prerequisito o no siempre tiene que estar presente un trastorno de salud mental. Entonces eso es muy importante porque fíjense que nos abre una puerta. Aquí lo que nos está diciendo esto es, ojo, si yo, por ejemplo, tengo a mi hijo o a mi hija que está disregulado todo el tiempo, que llevamos una vida complicada, pero no tienen trastorno de salud mental, aún puedo tener riesgo y eso es muy importante. La segunda idea es que los niños o las niñas dicen que se quieren morir porque están tratando de manipularnos o de llamar la atención.
A lo cual yo siempre respondo, pero por supuesto que cuando un niño o una niña dice, yo no quiero seguir viviendo, está diciendo, auxilio, necesito algo. Ahora, lo que estamos o lo que estábamos interpretando, lo que Mito interpreta, es que ese llamado de atención a manipulación es algo maquiavélico, que hay una intención, que en realidad no lo van a hacer y que hay una intención oscura de los niños o las niñas de que hagamos algo. Pues en realidad no es. Diana Agudelo, la persona con la que yo trabajo y que, digamos, se habla todo el tiempo de esto, ella dice, manipular según el diccionario es manejar con las manos, nada más. Entonces, algunas veces los niños y las niñas no tienen herramientas para decirnos que tienen un dolor muy grande, que están muy tristes, que hay algo que no saben, que algo les pasó. Muchas veces, por ejemplo, hay una correlación muy importante en las situaciones de abuso, incluso los abusos en línea, y la ideación suicida. Y esa correlación nosotros los adultos no necesariamente la vemos. Entonces, cuando alguien les diga, no quiero seguir viviendo, entonces no digan, oh, está tratando de aprovecharse. No, está diciendo, o lo que ustedes necesitan interpretar es, esta persona me está diciendo que necesita ayuda. Y aquí hay algo que debemos hacer. La otra cosa que es muy importante que entendamos y que todos tengamos o que todos estemos en la misma página acerca del riesgo de suicidio en la primera infancia, en la infancia o en la adolescencia, es que los niños, eh, hablar del tema no necesariamente hace que los niños quieran quitarse la vida, que ese es un mito muy claro. Y eso todo el tiempo yo lo escucho y lo escucho, no saben cuántas veces y en los colegios, en todas partes me dicen, Nina, pero es que si hablamos de eso les podemos dar ideas. Y yo les digo, si hablamos de eso de la manera inadecuada, claramente podemos empujar a los niños y a las niñas que están en riesgo a tomar decisiones. Ya les explico cuál es la manera inadecuada. Pero si hablamos de esto desde la normalización de la tristeza, desde entender que las emociones que llamamos negativas, que acuérdense que no son negativas, sino simplemente son emociones que nos producen experiencias de malestar, como la tristeza, la angustia, la frustración, esas, digamos, esas sensaciones de malestar en sí mismas no son malas, pero que aprender a transitar por ellas sí es muy importante. Si no aprendemos a transitar por ellas y si no aprendemos a decir, venga, está bien estar triste, está bien estar a veces aburrido, eso lo que hace es que más adelante, cuando yo tenga otro tipo de problemas o toquemos madera, no nos enfrentemos a una situación, por ejemplo, de abuso, eso lo que hace es que me da la sensación de que yo no tengo herramientas para manejar esa tristeza. No hay recursos adentro mío que me permitan hacer algo con eso que estoy sintiendo, cual es tremendamente importante. Fíjense el mensaje que les estoy dando aquí, papás y mamás, y es la tristeza y el malestar y la angustia y la frustración son tremendamente importantes en la vida de sus hijos. A veces existe esta mala idea de que nuestro trabajo como papás y mamás es evitarles todos esos malestares y darles toda la felicidad del mundo. Darles toda la felicidad, yo creo que sí, pero Janet Nelson, la persona que creó Disciplina Positiva, lo dice de una manera bellísima. Y nuestro trabajo no es hacer sufrir a los niños, claro que no, pero nuestro trabajo sí es permitirles transitar por ese sufrimiento y esa frustración y ese dolor que hace parte natural de la vida y acompañarlos para que sepan que en medio del dolor los adultos estamos con ellos, pero también que adentro de ellos hay herramientas para solucionar. O si no hay maneras de solucionar, herramientas para poder hacer las paces con situaciones que son muy complicadas en su vida. Entonces, súper importante, hablemos del tema. Ahora, no hablamos de los temas iguales. Yo en edad preescolar no hablo, por ejemplo, del cutting, de eso no hablo. Hablo de que cuando, por ejemplo, estoy muy bravo, me puedo pegar y pegarme con la pared no es una buena idea, que me puedo lastimar. Cuando estoy hablando con los adolescentes y con adolescentes, por ejemplo, que están en riesgo, yo puedo hablar, por ejemplo, de un kit de emergencia. Si yo soy un adolescente, y aquí les voy a dar un poquito como de información de cómo ocurren las autolesiones. Las autolesiones no ocurren, digamos, como un deseo de hacerse daño, o sea, como voy a hacérmelo pasar mal. No, eso no es. Las autolesiones, por la forma en que ocurren, por el tipo de sustancias que libera el cerebro y por la carga emocional que tienen, se sienten como maneras de sacar dolor, frustración o de poder controlar.
Entonces es súper importante que aquellos niños que están en riesgo, si sienten ganas o se sienten muy abrumados o frustrados, tengan un plan para saber qué hacer con eso. De eso yo no voy a hablar ni en la infancia ni en la primera infancia, pero fíjense que es como un espectro de lo mismo. Y el último mito que me parece muy importante mirar con ustedes, papás y mamás, esta idea súper errónea que tenemos, y es cuando alguien dice que se quiere quitar la vida, no lo va a hacer. Al contrario, si ustedes miran la frecuencia de situaciones en las cuales las personas han manifestado, no necesariamente me quiero matar, etcétera, sino han empezado a tener comportamientos en los que dicen ustedes estarían mejor sin mí, o empiezan a regalar sus objetos, o empiezan a poner estados en sus redes sociales en donde dice la vida no tiene sentido, donde empiezan a volverse más oscuros, donde hay cambios, digamos, muy grandes. Esas son formas de decir que no quieren seguir viviendo y créanme que lo hacen. Si no necesariamente en una situación consumada, en un suicidio consumado, sí puede ser en un intento de suicidio y eso es tremendamente. Entonces, ya entendimos como cuál es el contexto. Ahora miremos qué es lo que tenemos que buscar, ¿sí? Ustedes seguramente están pensando, ok, mira, entonces, bueno, yo he visto algunas cosas, pero ¿cuáles son como en un orden esas cosas que yo podría estar pensando como papá o mamá, que es algo que me podría alertar? Entonces, hay una cosa muy importante y como sé que aquí tenemos papás y mamás de todas las edades, quiero que piensen en cómo se ve la tristeza en los niños. La tristeza, la frustración y estas emociones negativas de las que estábamos hablando, que son las que nos producen malestar, no necesariamente se ven como se ven los adultos, nos quedamos callados y con la cabeza agachada y que no decimos nada. Muchas veces los niños están enojados, irritables, con algo que nosotros llamamos mood swings, pasan de una emoción a la otra de una manera muy fácil. Hay una labilidad grande y se sienten muy como en el borde, ¿no? Cualquier cosita los hace estallar. Entonces, em, no es necesario un afecto triste para decir que están tristes o que hay un riesgo, sino que es necesario ver un afecto distinto, cambios en el estado de ánimo. Si sus hijos o sus hijas eran muy, muy alegres y de pronto de un día para otro empiezan a estar completamente tristes, aislados, ya no tienen amigos, hay una cosa muy importante. La segunda es la desesperanza. Piensen en la depresión y en el riesgo de suicidio como unas gafas. Acá yo soy más o menos ciega, entonces acá yo los veo y veo las letras, digamos, de la presentación de manera muy borrosa. Acá lo veo distinto. Aquí lo que pasa es que, por ejemplo, si yo tuviera una buena vista, entonces los estaría viendo usted, y si me pongo las gafas de la tristeza y del riesgo de suicidio, estaría viendo todo negro, o probablemente habría caras de ustedes que yo no veo. Esto funciona como un filtro frente al mundo. Entonces tenemos algo que los psicólogos llamamos un sesgo cognitivo. El sesgo cognitivo es algo que en mi cabeza lo que dice es, ok, si por ejemplo mamá me dice hoy como, ay, yo te quiero mucho, y entonces mi cabeza puede estar pensando como, claro, me dice eso porque seguramente le dio pena que ayer quiso a todos mis hermanos, se les dio todas estas cosas y a mí no. Entonces, fíjense que pues, empezamos a leer las cosas con unas gafas muy complejas, pero además unas gafas llenas de desesperanza, que es lo más importante. La desesperanza lo que hace es cerrar opciones. Entonces, si yo tengo un problema y estoy bien, puedo ver que por allá le puedo decir a mi papá, le puedo decir a mi mamá, hablo con este, hablo con este. Las gafas de la tristeza y la desesperanza van cerrando la visión y yo me quedo con una visión de túnel muy limitada, que lo que me dice es nada. O sea, aquí no hay nada que hacer. La única salida es para allá y la única salida es que ya no cuenten más conmigo o que yo me quite la vida. Hay otras cosas, digamos, relacionadas con la desesperanza, que es, por ejemplo, la anedonia. La anedonia es una característica muy importante de las personas que están deprimidas. La anedonia quiere decir incapacidad de sentir placer. Eso es súper importante porque la vida tiene pequeños placeres, ¿sí? El de que me comí un chocolate en el postre, hasta que vi a mi hermanito dar sus primeros pasos, hasta que salí con mi novia, ¿sí? Hasta me gané un premio.
Y esa capacidad que tenemos los seres humanos de sentir placer y de ver cosas positivas e interpretarlas como algo positivo en nuestra vida se ve muy disminuida cuando tengo una situación o estoy pasando por una crisis de salud mental que me puede llevar al riesgo de suicidio. Entonces, la anedonia es clave. Si ustedes ven que sus hijos no pueden disfrutar cosas que disfrutaban antes, es muy importante. Y eso va, digamos, pegadito de estar desmotivado o de estar desprendiéndose de cosas que son importantes para ellos. Los niños y los adolescentes tienden a no desprenderse de nada, acuérdense, o sea, yo me acuerdo que yo hasta, no sé, muy grande ya cuando estaba haciendo la maestría tenía mi colección de borradores, sí, era importante para mí, ahora yo ni siquiera sé dónde quedó esa vaina, pero en la adolescencia era súper importante. Si ustedes ven que sus hijos tienen algo que es muy valioso para ellos y de pronto empiezan a desprenderse fácilmente de eso, eso puede ser una señal de alerta. Y hay otra cosa que es particularmente cierto en los niños hombres, es que aparece algo que se llama inquietud motora, que es como que no se hallan, ¿sí? Es esta sensación de que no puedo estar quieto, que tengo que subirme y bajarme, etcétera, etcétera. Ahora, si su hijo hoy o mañana tiene inquietud motora, ustedes van a decir, "Ah, Dios mío, ¿usted tiene riesgo de suicidio?" No, yo tengo que tener un conjunto de cosas y como toda una historia que me permite como pegar las piezas del rompecabezas y entender que hay una señal de alerta. Pero una u otra no necesariamente es señal de que eso está pasando. Entonces, cuando existe el riesgo de suicidio, hay muchas cosas que son muy importantes. Entonces, digamos que hasta ahí ustedes llenaron el rompecabezas y dijeron, Lina, la cosa está complicada. O sea, yo entrego sus cosas y además yo llevo viendo que en las redes sociales me pone que no quiere seguir viviendo o algo pasó muy raro. O sea, digamos como estas cosas que yo les acabo de contar. Entonces, hay cosas que son muy importantes. La primera es la comunicación. Y nosotros, ¿qué es lo que nos tiende a pasar cuando aparece esto? Y es que alguien nos dice esto, nosotros como que nos bloqueamos, ¿no? Como que no sabemos qué decir, y entonces, y que ahora, y que no, pero si le decimos, entonces no vamos a como a empujar a que haga cosas o a que tome decisiones. La comunicación es muy importante, ya les voy a explicar esa comunicación, cómo se tiene que dar específicamente, pero la primera idea es no me corten esa comunicación. Y puede ser con frases muy sencillas, como aquí estoy. Sé que no ves nada claro en este momento, sé que no quieres hablar conmigo en este momento, pero busquemos ayuda, etcétera, etcétera. Entonces, no corten la comunicación. La segunda idea, y esto parece casi que un mito de los que yo les podría decir al principio, pero esto no es un mito, de hecho es muy real, es que el riesgo de suicidio tiene algo que se llama el efecto de contagio, que también lo tienen las autolesiones, pero el efecto de contagio en el suicidio es muy importante. ¿Qué pasa? No porque yo hable con un adolescente de suicidio, porque un adolescente o un niño vea que alguien se quita la vida, se va a quitar la vida. O sea, no hay una relación uno a uno. Pero sí hay unos niños y unas niñas que vienen vulnerables. Dina, ¿quiénes son esos niños vulnerables? Los que tienen un trastorno de salud mental, los que tienen una historia previa de no manejo de las relaciones, los que vienen con un propio proceso de ideación suicida más atrás y no han hablado de esto, los que no han logrado resolver algún tipo de tema de ansiedad, de depresión. O sea, hay una cantidad de factores que cuando alguien comete un suicidio o hay un intento de suicidio, estos niños sacan de cuenta que en la escala de suicidio están un poquito más adelante. Si esta persona se quita la vida, es como si eso empujara a este a tomar la decisión. ¿Y por qué lo empuja a tomar la decisión? Porque usualmente lo que pasa cuando un niño o una niña se quita la vida es que em, tendemos a glorificarlo, pues normal, ¿no? Entonces, los colegios y las familias empiezan a hacer como, vamos a poner flores y vamos a hacer monumentos y vamos a hacer no sé qué, y usualmente hay un movimiento alrededor del fallecimiento de esta persona que es muy acogedor y muy como positivo, con lo paradójico que eso suena. Entonces, si yo tengo un niño aquí que dice, no vale la pena vivir, todo está muy mal, nadie me quiere, mire toda esta retroalimentación positiva y todo el cariño que le dieron a este cuando se quitó la vida, ¡pum! Lo empujo. Y ese efecto de contagio es real. Y eso lo hemos documentado en varias veces y fíjense que
de una manera muy triste en mi práctica de todos estos años, lo he visto varias veces, con diferencia de 2 semanas, una semana, incluso una vez me tocó en un colegio que hubo una diferencia de 3 días. Y eso es un trabajo que requiere mucha atención. Por eso, la comunicación no se puede cerrar. Y la otra es la prevención y el acompañamiento. La prevención es importante porque si no hablamos de la tristeza y del dolor, eso va acumulando, acumulando. No, Lina, todos los niños, si están muy tristes, van a pensar en quitarse la vida. No, tengo que tener esa configuración de todas esas señales, de toda esa historia, de un ambiente familiar hostil para que eso pase. Pero sí va a pasar que si yo tengo todas esas características y además de esto mis papás o los cuidadores que tengo no conversaron conmigo de este tipo de tristeza, probablemente eso sí ocurra. Y fíjense que esa es una relación muy importante. Ahora, hablemos del otro como tema que es muy importante en esta época y que aunque no es lo mismo y no tiene la misma intención, casi siempre acompaña esta idea del riesgo de suicidio y son las autolesiones. Entonces, las autolesiones, que es súper importante para que ustedes lo entiendan, son formas de lastimarse que no tienen la intención de quitar la vida, ¿sí? Entonces, em, ¿qué son autolesiones? En cristiano sencillo, cuando los niños se cortan, ¿sí? Entonces, usualmente, yo no sé si ustedes han visto, los adolescentes tienden a estar como con las mangas así, y muchas veces nos pasa que nosotros levantamos las mangas y encontramos que hay aquí cortes, hay cortes en las piernas o hay cortes en los glúteos. Y digamos que la razón, o digamos como el punto central, es que en la preadolescencia empiezan a ocurrir naturalmente por el desarrollo todas estas cosas que tienen que ver con las relaciones con los pares, con mediar conflictos en la familia, con construir su propia identidad y eso puede llegar a ser abrumador. Entonces, si yo traigo toda esta historia, no sé manejar la tristeza. A mí, cuando yo lloraba, mi mamá me decía, ay, no, tranquilo, mira, toma este dulcecito. Ay, no, no, no vale la pena llorar, tranquilo, y te distraían. Si yo no sé qué hacer con esa tristeza profunda que me produce cualquier cosa, que a los 2 años podía ser que me quitaran un carrito, a los 9 que me peleara con mi mejor amigo, o a los 11 que yo me gustaba una niña y la niña me mandó a freír espárragos, si yo no sé qué hacer con esa tristeza, es como si el cerebro buscara mecanismos distintos. Y ese mecanismo distinto para sacar ese dolor, esa tristeza, o para controlarlo, pueden ser las autolesiones. Hay muchos, ¿sí? Pero uno de esos es las autolesiones. Las autolesiones, como les digo, aparecen en la preadolescencia y hay unas cifras que son brutales, o sea, son importantes para que nos demos cuenta y es que hay estudios, hay metaanálisis, es decir, unos artículos científicos que miran un montón de artículos y que dicen, vea, en todos estos estudios, entre el 12 y el 25% de los niños o estudiantes de niños y niñas reportan haberse lesionado. Más niñas que niños, pero usualmente hay de los dos sexos. Y aunque estas tienen una correlación con el riesgo de suicidio, no son lo mismo. Yo puedo encontrar niños que solamente se autolesionan o niñas que solamente se autolesionan y no tienen riesgo de suicidio. Las autolesiones son importantes, papás y mamás. Son un muy mal mecanismo de regulación emocional, pero son un mecanismo de regulación emocional. Entonces, claro, cuando yo hablo con los papás, porque además esto es muy chocante. Imagínense ustedes estar con sus hijos y con sus hijas no sé, comiendo en la mesa del comedor de su casa y de pronto su hijo hace así y levanta los brazos y ustedes ven que sus brazos están cortados. Claro que ellos son tan pilos para esconder esto que no lo van a hacer, pero usualmente puede pasar. O si alguien por error, o ustedes entraron al baño y vieron que estaban cortados, o si alguien les contó que están cortados. Esto produce un shock impresionante. Y la primera pregunta que tiende a ocurrir es, ¿qué hice mal? ¿Qué fue lo que hice que no? Entonces uno empieza a entablar la conversación con los chicos y las chicas de manera en que, y hablo de chicos y chicas porque esto, acuérdense que aparece en la preadolescencia. Si aparece antes, eso es otra cosa, pero puede aparecer antes, pues eso es otra cosa. Em, y entonces uno dice, ¿qué hice mal? ¿En qué te fallé? Y una que me genera mucha angustia, porque es angustiante para ustedes, pero también es angustiante para los adolescentes, es ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Sí? Como si los adolescentes lo estuvieran haciendo para tirarse en la vida de los papás. Y eso no es. ¿Sí? Entonces, hay una, digamos, una correlación muy importante entre los conflictos que hay en la familia y las autolesiones.
Y ese shock del que les estoy hablando que producen las autolesiones, digamos, se refleja o aumenta o exacerba esos conflictos que ya existen. Las autolesiones cumplen, como les decía, una función muy importante y es la regulación. Entonces les voy a explicar qué es lo que pasa en el cerebro de un adolescente, porque seguramente muchos de ustedes están diciendo, pero ¿cómo a alguien se le ocurre coger un bisturí y soportarse? ¡Qué dolor tan duro! Y no, imagínense que lo que pasa es esto. Esta es la cabeza de un adolescente. Entonces, en su cabeza, o bueno, en sus cerebros, en sus cuerpos, hay unas sustancias que puede liberar el cuerpo. Hay, digamos, como muchos estudios, y esto, discúlpenme, estoy súper sobresimplificándolo para que todos lo entendamos, pero esto tiene una investigación científica atrás muy, muy fuerte, pero voy a tratarlo de hacer voy a tratar de hacerlo muy sencillo y es, sus cuerpos pueden generar unas sustancias que producen bienestar que se llaman endorfinas. Y hay estudios, digamos, de neurólogos que han mostrado que en ciertos casos de autolesiones se pueden liberar endorfinas, que son sustancias que producen placer. Entonces, si yo estoy angustiado y si estoy preocupado y si no logro subir las notas y mi papá y mi mamá me la tienen montada y empiezan a ponerle factores de riesgo, cuando yo me corto, mi cuerpo puede liberar endorfinas y eso temporalmente me hace sentir muy bien. O no necesariamente muy bien, pero por lo menos es como un alivio para el dolor. La otra cosa que puede estar pasando es que nuestro cerebro es muy, muy inteligente en decir, hay un dolor que yo no puedo manejar, una tristeza. Vuelvo y repito, la importancia de que los niños y las niñas aprendan a manejar la tristeza. Pero entonces hay un dolor, no lo puedo manejar, no lo puedo manejar, no lo puedo manejar. Cuando yo tengo una cortada o cuando tengo un instrumento para cortarme, con mi mano puedo tomar la decisión de cuán profundo, cuántas veces, qué tanta sangre. Y esa sensación de control compensa en el cerebro el malestar que produce la incapacidad de controlar el dolor que viene de afuera. Entonces, fíjense que en últimas son mecanismos. Ahora, pésimos mecanismos. Y en últimas, lo que los psicólogos tratamos de hacer cuando recibimos a estos niños en terapia es que tratemos de cambiar el mecanismo. Porque no podemos decir, ¿qué hacer eso? Eso está muy mal, qué cosa tan horrible. Porque si uno es objetivo, papás y mamás, esa vaina es un mecanismo. Y funciona. Funciona muy mal porque además eso es insostenible a largo plazo. ¿Sí? Es como, no sé, como cambiar, no sé, el cigarrillo por, no sé, cualquier otra cosa. Es que voy a decir los vaporizadores, pero eso no, porque eso todo es horrible. Pero digamos, es como cambiar una cosa por otra que en el corto plazo puede inmediatamente aliviar el dolor, pero no necesariamente lo funciona a largo plazo y pues es adaptativo. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan que esta vaina produce shock y que, pero que no se los están haciendo a ustedes, sino que claramente esto es algo que les está sirviendo y que ese estrés, que esa hipervigilancia que ocurre y que surge después de descubrir que sus hijos o sus hijas se pueden estar cortando, es muy importante. ¿Cómo los ayudan? Buscando ayuda. Y este es mi mensaje. Si ustedes se pueden llevar una idea de esta conversación que tenemos hoy, es por favor, estas dos cosas, el riesgo de suicidio y las autolesiones, sobre todo el riesgo de suicidio, es de las pocas cosas que no tiene reversa. O sea, esto no tiene reversa. Un intento de suicidio o una ideación suicida o un suicidio consumado y no hay nada que hacer. Entonces, lo que tenemos que hacer es siempre devolvernos un paso y buscar ayuda en profesional de la salud mental. Lina, yo tengo un sacerdote muy querido en la casa que nos ayuda. No, es un profesional de la salud mental, un psicólogo clínico, un psiquiatra. No hay más, porque ellos son los únicos que tienen la formación y las herramientas para poder pensar en el nivel de riesgo que tienen estas personas. Entonces, eso es muy importante. Entonces, para que empecemos a cerrar y que además ustedes se me vayan con unas ideas un poco más positivas y tranquilas acerca de esto. La primera, entonces, ¿qué pueden hacer? Entonces, la primera cosa es, porfa, papás y mamás, no esperen a que esto se les pase. Esto no se pasa. Cuando un niño o una niña consistentemente nos dice, no estoy bien, ustedes van a estar mejor sin mí, ya no quiero seguir viviendo, o si, por ejemplo, no pueden verbalizar, porque aquí, y aquí voy a hacer un paréntesis muy importante, en culturas como la nuestra, en donde la religión católica es muy importante, y la religión católica, en la religión católica, el suicidio es un pecado. Em, este tipo de conversación es más difícil de tener, ¿sí? Las nuevas generaciones tienen un poquito menos, arrastran un poquito menos este problema,
pero yo he atendido suicidios en donde la conversación es súper complicada con las familias, porque detrás de la idea de que alguien se pudo haber quitado la vida es que esto es una afrenta directa con los valores religiosos de la familia. Muy importante hablar con un profesional de la salud mental. Por eso, porque esto no se pasa. Esto no es un tema religioso, esto es un tema de las cabezas de estos niños en donde tenemos que darle soporte psiquiátrico cuando se necesite con medicamentos y apoyo de psicólogos clínicos cuando se necesite con modelos terapéuticos como la terapia cognitivo-conductual. Entonces, si lo están viendo, y si a pesar, metan todo, hagan el balance, digan esto sí será, esto no, 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 háblenlo con sus personas de confianza y ahí empiezan a buscar ayuda. Y aquí les puse unos ejemplos de frases que pueden decir. Te he notado decaído, quiero saber si algo te preocupa, sé que has estado pasando por cosas difíciles últimamente, me preocupa saber cómo te estás sintiendo. Y con los más grandes uno puede hacer preguntas muy directas. ¿Tú alguna vez has contemplado la idea de quitarte la vida o pensar que no quieres seguir viviendo? Y en algunos casos, o muy seguramente en muchos casos, ustedes se van a encontrar con los adolescentes que les van a decir, pues que tú no me entiendes, es que tú no sabes por lo que yo estoy pasando. Y ustedes pueden decir cosas como, yo sé que tú puedes estar pensando que yo no entiendo, voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo, pero si aún así no quieres hablar conmigo, podemos buscar ayuda, pero hay que hablar con alguien. Ese es un sí o sí, y ese es el que no se puede correr. Los niños y las niñas deben hablar con un profesional de la salud mental. La segunda idea de las cosas que ustedes pueden hablar es em, ponerse, no ponerse ya las gafas como de la tristeza, sino ponerse las gafas del desarrollo. ¿Sí? Como les decía, hace un rato, los niños y las niñas más chiquitos tienden a evitar la conversación sobre la tristeza porque no necesariamente pueden entender qué hacer con ella. Por eso las habilidades socioemocionales como la identificación de emociones o la autorregulación emocional, que las aprenden cuando están en el jardín o en kinder, es súper importante. Aceptar que la tristeza vive con nosotros y hay toneladas de literatura para leer, por ejemplo, con los niños y las niñas más chiquitas sobre la tristeza. Hay un libro que con Diana siempre recomendamos que se llama Tristeza Manual de Usuario, que es un libro para niños chiquitos sobre algo que a veces nos acompaña y puede ser que no estemos contentos y entonces mi maestra se fue del colegio. Eso nos puede producir tristeza y hablar de la tristeza y decir cómo nos sentimos, pero también encontrar opciones dentro de uno para poder hacer eso. Bueno, ¿y qué crees tú que te puede ayudar a sentir mejor? Preguntas de ese estilo pueden ayudarle a los niños. Cuando están más grandes, yo ya puedo empezar a hablar del riesgo y puedo empezar a hablar de que cuando la tristeza es muy recurrente y a veces no nos permite vivir, y aquí les voy a dar una pista muy importante, cuando algo les interrumpe la vida muchísimo, es decir, con una alta frecuencia, no les permite hacer lo que hacían antes y además no saben qué hacer con ella, eso es como esas tres cosas grandes, eso es una señal de que algo nos está interrumpiendo el proceso de desarrollo. Entonces, siempre dense cuenta. Pueden decirle a sus niños, por ejemplo, los que están en edad escolar, los que están en primaria, en los primeros grados de bachillerato, oye, yo de verdad te he visto tan triste últimamente y es todo el tiempo triste. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué es lo que te está haciendo sentir así? Etcétera, etcétera. Súper importante que eso lo hagamos sin culpa, ¿no? Acuérdense el me. ¿Por qué me estás haciendo esto? Es que mira, tú tan inteligente, tienes todo, los niños te quieren, ¿verdad? ¿Y cómo es que te comportas así? Los niños y las niñas se comportan así. Créanme, créanme, créanme. Nadie en la vida desea sentirse deprimido. Nadie en la vida desea sentirse miserable o nadie en la vida desea cortarse. Con todos los niños y las niñas que yo he entablado conversaciones que tienen autolesiones o que se han autolesionado, por supuesto ninguno quisiera hacer eso. Eso es algo vergonzante. Eso es algo que produce mucha pena. Si alguien lo hace, realmente es porque no siente que tiene otra opción. Entonces, no hagamos sentirles culpa, o sea, es algo que pasó simplemente, no se los están haciendo ustedes.
Y la otra cosa, sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, de un compañerito, una compañerita que puede haberse quitado la vida, estos son episodios que afortunadamente ustedes en el colegio no han tenido, pero ocurren un montón en los colegios. El detalle de la información no protege. Y esta es una conversación que yo tengo con ustedes, esta es una conversación que yo tengo con los niños, esta es una conversación, por ejemplo, que yo tengo con los periodistas. Muchas veces cuando los periodistas de los diferentes medios de comunicación del país van a cubrir estas noticias, me llaman y me dicen, Lina, ¿y será que podemos contar dónde estaba la carta? Y les digo, no. Saber cómo, cuándo, si dejó carta, si no, si se colgó, si no se colgó, si estaba lavada, si no, eso no importa. Eso no ayuda. El detalle de la información no protege. Lo que protege es la información sobre caminos y salidas posibles. ¿Qué más pueden hacer ustedes, mis queridos papás y mamás? Una muy importante es supervisar. Entonces, esto suena muy chistoso porque hace parte de su vida cotidiana como papás y mamás. Y suena como una cosa que uno podría hacer si yo les estuviera dando una charla sobre asertividad, si les estuviera hablando en una charla sobre resolución de conflictos, sobre cualquiera. Esto funciona y funciona igual. Y es la supervisión parental. Hay toda la evidencia del mundo que muestra que funciona. Se llama monitoreo parental exactamente. Y no se trata de que ustedes se vuelvan espías en la vida de sus hijos o que sean intrusivos. Eso es contraproducente y sobre todo en la adolescencia es una bomba, sino no se trata de estar encima de ellos, pero sí se trata de estar al ladito de ellos, con ellos pendientes. Imagínense que hay un estudio maravilloso que hicimos en la Universidad de los Andes, Aulas en Paz y Tigo el año pasado sobre riesgos en el uso de la tecnología. Y una de las cosas que encontrábamos que más protegía a los niños y a las niñas de los riesgos de Internet, de ser víctimas de cyberbullying, de estar expuestos a material con contenido sexual explícito, a todo, se llama mediación parental. Entonces, un papá no es el papá que se saca una cuenta falsa de TikTok para poder ver la cuenta de sus hijos, es el papá o la mamá que negocian los horarios, que acompañan, por ejemplo, poniendo los filtros de seguridad en las cosas que tienen que ver con, o sea, la exposición de los niños, que negocian los horarios, que tienen las claves de las cuentas, que, que están ahí más como unos acompañantes y veedores del proceso y no como unas personas que regulan a rajatabla como si fueran no sé, la Comisión Interamericana de Derechos o cualquier cosa, sino algo que permita que los niños sientan que hay un adulto pendiente. Y aquí funciona igual. Entonces hay que estar pendiente cómo te has sentido. Si ustedes lo ven con cualquiera de estas cosas que yo les he estado describiendo, es muy importante pues que ustedes estén pendientes. Y especialmente en el caso del riesgo de suicidio. ¿Qué me pasa? Me pasa que a veces los niños o las niñas dicen, no, mamá, yo estoy bien, tranquila, no te preocupes, todo va a estar mejor. Y hay cosas en la casa o momentos o espacios que los niños pueden aprovechar. Me ha pasado que les dicen a los papás, yo estoy bien, no sé qué, y los papás salen y cuando vuelven los niños se han quitado la vida. Me pasa que los niños dicen, no, tranquilo, me voy al colegio y saliendo del colegio se pierden y ahí se van. Entonces hay que estarlos monitoreando si están en un lugar de riesgo. Y siempre, como les digo, hay que buscar ayuda y siempre estar muy pendientes, em, digamos, como de trabajar con profesionales de la salud mental. Entonces, ¿qué va a ayudar a que ustedes salgan a tener conversaciones sobre esto con sus hijos de manera positiva? Uno es la conversación sobre el riesgo de suicidio, sobre la tristeza, sobre el malestar, sobre las autolesiones, no puede ser una conversación alrededor de la tragedia y el dolor. Tiene que ser una conversación aceptando que hay cosas muy hartas que pasan y aburridas, pero que hay cosas que pueden prevenir y que pueden manejar. Entonces siempre es como esto, yo sé que te está costando, yo sé que no hay, que sientes en este momento que no hay salida, pero vamos a hacer algo. La otra cosa es que hay que saber qué hacer frente al riesgo. Entonces, si ustedes se están dando cuenta que sus niños y sus niñas tienen algunas de estas características y los han notado raro, mañana, porfa, busquen una cita con su pediatra si no conocen un psicólogo, que el pediatra los remita, pero no se queden sin hacer nada cuando ustedes conocen esas señales de alerta. Y el profesional de la salud mental, como les decía,
es el único que en realidad puede evaluar el riesgo. Porque el problema con estas, digamos, con estos riesgos de suicidio y de autolesiones es que a veces parece que ya pasaron. Y como eso no se pasa, ¿se acuerdan que les dije que eso no se pasa? Entonces uno se confía y ¡chum! Ahí es que la cosa se vuelve complicada. Em, y ya para finalizar, quería dejarles esto. Diana y yo, hace un par de años escribimos este libro que creo que puede ser lindo y bonito para ustedes. Se llama Cuando vivir duele, que es un libro de Editorial Planeta. Em, y es un libro donde tratamos de mostrarles a ustedes cómo es que uno aborda este tipo de situaciones. Porque como les digo, lo más difícil es entender o poder conciliar en la cabeza que un niño o una niña se puede querer quitar la vida, pero hay muchas cosas que hacer. Y a mí hay una cosa en particular que me gusta mucho de esta herramienta y es, esta herramienta es muy positiva. Habla desde la formación socioemocional, desde el cuidado, desde el poder estar en esas habilidades parentales que ustedes tienen que poner en práctica todos los días, pendiente de la salud mental de sus hijos y cómo esas habilidades, cosas que ustedes hacen de la vida cotidiana, son realmente los factores de protección que les van a ayudar a cuidar a sus niños en situaciones como las que ustedes están viendo hoy en la conferencia. Eso es, papás y mamás, lo que tenía hoy para contarles. Muchas gracias. No sé si por ahí está Mafe y entonces y miramos las preguntas o quieren que las miremos. Por supuesto que por aquí estoy. Y yo entonces abrimos el espacio de preguntas. Recuerden que las pueden plantear a través del chat. Hubo Eh, una pregunta muy temprana, muy temprana que dice, y fue de André, creo. Dice, cuando hablamos de suicidio por un niño de 5 años, entiendo que está preguntando cuáles son los criterios. Ujú. Am, en los niños muy pequeños hay una o falta desarrollar todavía una habilidad que es la habilidad de cognitivamente poder entender que ellos trascienden en el tiempo, ¿sí? Entonces, que existen a lo largo del tiempo. Cuando nosotros vemos los suicidios en los niños y las niñas muy chiquitas, usualmente, no siempre, pero usualmente ese tipo de suicidios están asociados a cosas muy traumáticas, abusos, consumo de sustancias en las familias, trastornos severos de salud mental en las familias, que producen un dolor muy grande. Entonces, estos chiquitos vienen de unos espacios bien complicados y esta sensación, la variable se llama continuidad del ser. Entonces, ellos lo único que pueden ver en ese momento es que quieren terminar con el dolor y el dolor se termina cuando ellos hacen una cosa como, por ejemplo, tirarse de alguna parte o tomarse algo. Usualmente son cosas que son, cuando uno pues mira como los relatos de los casos, son cosas muy como duras, ¿no? Caídas por altura, por ejemplo, es una manera, porque los niños sienten la necesidad de acabar con el dolor sin necesariamente tener la conciencia de que ellos no continúan vivos, sino que se acaba el dolor. Entonces, esos suicidios de los niños y las niñas más pequeños generalmente son muy complicados. A medida que van creciendo, sobre todo como hacia los 10 años, los suicidios también tienen como esta idea similar de quitar el dolor, pero esa idea, por ejemplo, muchas veces nosotros la encontramos asociada a abuso. El abuso, si ustedes se dieron cuenta, en ese rango de 10 años son más niñas que niños los que se quitan la vida. Y usualmente eso tiene que ver con abuso y tiene que ver con la idea de que hay una sin salida muy difícil y la sensación o la necesidad de acabar con el dolor es lo más importante. Lina, bueno, tenemos otra pregunta de Alexa